Biblias a Tito capítulo 2, que es donde estamos. Tito capítulo 2 es donde estamos, mis hermanos, y estamos muy agradecidos con el Señor y contentos porque el Señor nos ha permitido ir versículo por versículo y no terminamos de maravillarnos de la gloria de Dios, de su gracia y de la riqueza de su verdad. Así que, mis hermanos, hoy estaremos viendo con el favor de Dios el versículo 11 solamente. Vamos a estar viendo el versículo 11 solamente, pero voy a leer del 11 al 14 porque es toda esta una sección, una unidad de pensamiento. Voy a leer para ustedes Tito 2 del 11 al 14, pero aclaro que solamente estaremos viendo el versículo 11 con la ayuda del Señor. Dice la palabra de Dios así: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Oremos. Amado Dios, venimos delante de ti, dándote gracias por tu palabra. Te ruego que tu Santo Espíritu nos ilumine para entender tu revelación, tu santa palabra, las santas escrituras. Oh, qué gloriosa verdad leeremos y veremos el día de hoy. Capacítanos para poder ver la gloria de Cristo en este texto y que nuestras vidas sean edificadas en tu gracia. Usa mis labios imperfectos para proclamar tu palabra perfecta, Señor, y que tu iglesia sea edificada, que el evangelio sea proclamado y que podamos crecer en santidad para tu gloria. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recuerden, mis hermanos, que lo que estamos viendo a lo largo de todo el capítulo 2 es animándonos unos a otros a vivir piadosamente, animándonos unos a otros a vivir piadosamente. En el capítulo 1, recuerden, mis hermanos, quiero que tengan todo el panorama de la carta. En el capítulo 1 vimos cómo Pablo establece la necesidad de un liderazgo piadoso frente a la realidad de falsos maestros. Eso fue lo que vimos en el capítulo 2, en el capítulo 1, perdón. Y en el capítulo 2 vemos cómo Pablo manda a todos los creyentes a animarse a vivir piadosamente dentro del contexto de la iglesia. Y recuerden entonces que en este texto Cristo nos manda a animarnos unos a otros a vivir piadosamente para que evangelicemos eficientemente. Recuerden que a lo largo de todo el capítulo 2, en este texto, Cristo nos manda a animarnos unos a otros a vivir piadosamente para que evangelicemos eficientemente. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? En el versículo 1 del capítulo 2 vimos el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y vimos que ese mandamiento, ese verbo enseña, puede traducirse habla, porque es la conversación corriente. No solamente implica el púlpito, sino la conversación corriente, el discipulado, la consejería. En todo momento Tito debía de estar animando a cada grupo de la iglesia a vivir en consecuencia con la gracia salvadora de Dios. Y de los versículos 2 al 10, mis hermanos, vimos qué es lo que consiste o qué es lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y vimos 5 grupos a los cuales Pablo se dirige en toda la iglesia. Vimos a los hombres mayores, versículo 2. Vimos a las mujeres mayores, que incluye a las mujeres jóvenes, versículos 3 al 5. Vimos a los jóvenes, versículos 6 al 9. Y vimos de los versículos 9 al 10 a los que están bajo autoridad. En el contexto original a los esclavos y por implicación teológica a nuestros días, empleados. Pero ahora, mis hermanos, veremos de los versículos 11 al 14, aunque aclaro que hoy solamente veremos el versículo 11, pero de los versículos 11 al 14 veremos la razón por la cual podemos vivir piadosamente. La razón por la cual podemos vivir piadosamente. Pablo no solamente dice, manda, habla
enseña lo que está en conformidad con la sana doctrina. ¿Qué es lo que está en conformidad con la sana doctrina? Los ancianos, las ancianas, las mujeres jóvenes, los jóvenes y los esclavos deben vivir de esta manera que refleje el evangelio. Pero ¿cuál es la base para poder obedecer esto? Pablo no solamente está dando principios morales, cómo ser mejores personas y portarnos bien. Hay una base profunda y teológica para que eso sea posible. Y la base es la gracia de Dios. Entonces, de los versículos 11 al 14, vemos la razón por la cual podemos vivir piadosamente. La razón por la cual podemos vivir piadosamente. ¿Y cuál es esa razón resumida de todos estos versículos? La razón por la cual podemos vivir piadosamente es porque la gracia de Dios apareció en Cristo salvándonos y ahora nos instruye cómo vivir y nos motiva a esperar su venida siendo un pueblo santo para Él. En esencia, ese es el argumento de estos versículos. ¿Cuál es la razón por la cual podemos vivir piadosamente? Porque la gracia de Dios apareció en Cristo salvándonos y ahora nos instruye cómo vivir y nos motiva a esperar su venida siendo un pueblo santo para Él. Y lo que estaremos viendo, mis hermanos, en el versículo 11 es, recuerden que estamos viendo la razón por la cual podemos vivir piadosamente. En primer lugar, porque la gracia alcanzó a todos sin distinción, es lo que veremos. Y en segundo lugar, de los versículos 12 al 14 que veremos más adelante, porque la gracia nos instruye cómo vivir. Por esas dos razones. Porque la gracia alcanzó a todos sin distinción, en primer lugar, versículo 11. En segundo lugar, porque la gracia nos instruye cómo vivir, versículos 12 al 14. Ahora, vamos a hacerle zoom al texto. Vamos a enfocarnos solo en el versículo 11. Quiero que vayan ahí al texto y presten atención a cada palabra que el Espíritu Santo inspiró para nuestra instrucción. Y en primer lugar, lo que vemos en el versículo 11, hermanos, acerca de la gracia que alcanzó a todos sin distinción es que la gracia es una persona. La gracia es una persona. Nuestro Señor Jesucristo. Piensen en esto. Piensen en esto. Si el presidente de Estados Unidos quiere mostrar gracia a un mexicano preso, no manda un correo electrónico. Manda al embajador en persona con el indulto firmado. ¿No es así? Dios Padre no mandó simplemente un indulto por medio de un profeta, por medio de un ángel. No mandó autoayuda. Ojo. Manifestó a su Hijo. El verbo que vemos aquí, mis hermanos, de se manifestó, es un verbo en voz pasiva, lo cual implica una acción ejecutada por Dios y no por nosotros. Dios envió a su Hijo, voz pasiva. El Padre envió al embajador con el indulto escrito en sangre. Por eso la gracia tiene nombre, por eso la gracia tiene heridas, por eso la gracia tiene poder. Porque apareció, no flotó por ahí. La palabra griega epifanei significa apareció. Primero apareció en Belén con pañales, 30 años después en una tumba vacía. Esa gracia es la que Tito 2:11 nos habla. Esa gracia es la que Tito 2:11 nos habla. Así que vaya conmigo a la primera parte de este versículo 11 y mire lo que el texto nos dice. Observe. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Quiero que preste atención a cada palabra del texto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. La primera palabra que vemos aquí y que es importante para entender el argumento que Pablo nos quiere dar aquí es la palabra porque. Cada palabra es importante. Cada palabra es importante. No están ahí de más. Porque. Esta palabrita, porque, es una conjunción que conecta una idea con otra. Esta palabra porque conecta los versículos del 1 al 10 con la explicación que sigue. Pablo no presenta las instrucciones para Tito y para los distintos grupos de la iglesia como simples mandatos aislados, mis hermanos, sino que muestra la base sobre la cual todos ellos pueden obedecer lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ojo, en otras palabras, este versículo responde ¿por qué Tito debe hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina? ¿Por qué la iglesia debe de vivir piadosamente? ¿Por qué la iglesia puede obedecer estos mandamientos?
después de dar instrucciones específicas a hombres mayores, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, personas bajo autoridad, Pablo no deja esas exhortaciones en el aire. Al contrario, las sostiene sobre una base teológica sólida. Esa base es la gracia de Dios manifestada en la persona y obra de Cristo. Solo a partir de esa gracia, la iglesia puede entender, obedecer y vivir de una manera que refleje el evangelio. Fuera de esta gracia es imposible. No se puede glorificar a Dios de ninguna manera. La base para que estas acciones que Pablo demandó anteriormente en los versículos 2 al 9, al 10, la base de eso es esa gracia salvadora. Pero vamos a ver en qué consiste esa gracia salvadora. Ya vimos entonces la primera palabra clave aquí, ¿por qué? Y usted se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué? Ya dijo, a los ancianos sean así, a las mujeres mayores así, para que instruyan a las jóvenes a ser así, a los jóvenes deben de ser así, los esclavos deben de ser así, para que adornen la sana doctrina. ¿Por qué todo eso? ¿Por qué tiene que hablar eso? ¿Por qué ellos pueden obedecer eso? Recuerde, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Por eso, esa es la base. ¿Ve el punto? ¿Ve la conexión del texto? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Por qué una mujer joven tiene que ser amante de su esposo, amante de sus hijos, hacendosa en su hogar? ¿Por qué los jóvenes tienen que ser sobrios, prudentes? ¿Por qué los esclavos se tienen que someter a sus amos cuando a veces son injustos? ¿Por qué los mayores deben de ser sobrios? ¿Por qué debemos de hacer cosas que son difíciles? ¿Cuál es el sentido de todo eso? ¿Por qué podemos hacer? Recuerda, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Por eso se puede y por eso se debe. Porque la base es la gracia. ¿Pero qué gracia? La palabra gracia viene del griego charis y su significado básico, ustedes saben, pues se puede traducir como gracia, don, benevolencia, amor, incluso la frase que todos conocemos, favor inmerecido. Pero en este contexto, mis hermanos, se refiere al favor inmerecido de Dios al pecador, obrado a través de la persona y obra del Hijo. La palabra gracia no simplemente significa aquí favor o amor inmerecido, sino que es una personificación o está poniendo como centro de esa gracia, el que ejecuta esa gracia, a Cristo. Es como si dijera, Jesús se manifestó, pero en lugar de decir el nombre Jesús, utiliza la palabra gracia porque Él es el que trae la gracia. Ese es el punto. Jesús es el que hizo posible ese favor inmerecido de Dios a pecadores indignos que merecían el infierno para traerlos para sí y poseerlos como un pueblo, un especial tesoro celoso de buenas obras, porque Él nos redimió con su sangre para poseernos para sí mismo. Él lo hizo por medio de su persona y obra. Por eso aquí la palabra gracia hace alusión a nuestro Señor Jesucristo. Y luego otro detalle, no solamente dice que la gracia se manifestó, dice la gracia de Dios. Y aquí este de Dios no significa simplemente posesión, que esa gracia le pertenece a Dios. Significa que Dios es la fuente, el origen, quien ejecuta esa obra. En otras palabras, al decir Dios, implica que Dios es la fuente y el origen de este favor divino. Dios el Padre fue quien envió al Hijo para salvar a los escogidos. Mira lo que vemos en Efesios 1, 3 al 6. Esto es totalmente consecuente con el orden de la salvación. El Padre escoge y envía al Hijo. El Hijo redime, pero el Espíritu Santo ejecuta esa obra de redención en los pecadores. Mira lo que dice Efesios 1, 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, con A mayúscula. El amado es Cristo. Dios nos escogió. Dios nos predestinó
Dios envió al Hijo. Dios causó que esa gracia apareciera. Y hay otra palabra importante aquí. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado. Esta es otra palabra clave. Esta palabra, mis hermanos, este verbo manifestado puede traducirse literalmente apareció. Y esta palabra, cuando se usa en las cartas pastorales, epifane, significa la aparición de nuestro Señor Jesucristo, porque también la usa Pablo más adelante aquí en el contexto de su segunda venida. Entonces la aparición aquí de la gracia de Dios se refiere a la aparición histórica de Cristo, mis hermanos. El verbo se ha manifestado confirma que la expresión la gracia de Dios apunta a la persona y obra del Señor Jesucristo. La palabra griega, como el verbo, como mencionabas hace ratito, epifaino, se usa en las cartas pastorales para referirse a la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Además, el tiempo verbal de esta palabra describe un evento histórico como un solo evento. No dice que la gracia se aparece o se está apareciendo. Ojo, no dice que la gracia se aparecerá. Dice que la gracia de Dios fue manifestada o se apareció. Un tiempo histórico en concreto. El Hijo de Dios ya vino, se refiere a su primera venida. Por eso Pablo no habla de una idea ahí al aire abstracta, sino de una manifestación concreta de la gracia de Dios. ¿En qué sentido? En un evento histórico de su primera venida que incluye su encarnación, su vida, su muerte y su resurrección. A eso se refiere, hermanos, cuando dice la gracia de Dios apareció. ¿Quieres saber más acerca de este evento histórico? Juan 1:14 nos dice que el verbo fue hecho carne. El Dios, el Hijo, el Dios eterno que estaba cara a cara con el Padre, que era de la misma naturaleza con el Padre, se hizo carne. En 1 Corintios 15, 3 y 4 nos dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Gálatas 4, 4 al 5. Mira lo que nos dicen mis amados hermanos. Gálatas 4, 4 al 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, miren el texto, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Preste atención al texto. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. La gracia de Dios apareció. Se refiere a la primera venida. Esta palabra apareció, para nosotros a lo mejor no nos sorprende mucho, pero piensen que esta tensión no comenzó aquí en el texto, comenzó desde Génesis 3:15, desde que Dios prometió que una de la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a la serpiente, aquel que los profetas proclamaron el Mesías prometido, se estaba cumpliendo esa promesa de salvación, aquel Dios glorioso que se prometió desde las santas escrituras del Antiguo Testamento, el sol de justicia, vino a este mundo, apareció la gracia salvadora de Dios, porque vino Cristo, Dios se hizo carne. Esa es la implicación. Aquel Redentor prometido por los profetas que el pueblo esperó por cientos de años, se cumplió la promesa de su primera venida. La gracia de Dios apareció. Entonces, en este versículo, la manifestación se refiere a la primera venida de Cristo. Más adelante, en el versículo 13, Pablo utiliza esta misma raíz verbal para hablar de su segunda venida, a la cual él llama la manifestación gloriosa. Presten atención. Amados hermanos, esta gracia no fue algo abstracto. No fueron solo buenas intenciones o sentimientos bonitos de Dios hacia nosotros. No. Fue amor llevado a la máxima potencia. Fue amor hecho realidad en la vida
muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fue amor manifestado en su humillación por nosotros, como nos lo dice Filipenses capítulo 2, que siendo de la misma dignidad, de la misma naturaleza del Padre, siendo igual a Dios, no estimó eso, sino que se vació a sí mismo sin dejar de ser Dios, para humillarse y morir en la cruz, para ser exaltado hasta lo sumo y que se le dijera Señor. Esa gracia fue manifestada en un evento concreto, en su primera venida. El Hijo de Dios viniendo al mundo a salvar a pecadores como nosotros, para que Dios mostrara su gloria al manifestar su abundante gracia en personas tan indignas como nosotros. Esto sienta la base de toda nuestra obediencia. Si entendemos que la gracia de Dios es una persona y que es nuestro Señor Jesucristo, la consecuencia natural de esa gracia debe de ser una vida piadosa. Ahora podemos ver por qué Pablo menciona en su argumento esto, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Ustedes, cada grupo de la iglesia, ancianos, mujeres mayores, jóvenes y todo, pueden vivir, ayudarse a animar a vivir piadosamente unos a otros para evangelizar eficientemente. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Y quién es esta gracia? Nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero que noten otra cosa. Miren, hermanos, por ahí hemos escuchado decir, incluso yo escuché decir a un pastor hace mucho, que el mensaje del evangelio, que el evangelio no es un mensaje, sino que es una persona. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Y suena muy bonito eso, ¿verdad? Pero es un error teológico grave. Porque aquí está diciendo que la gracia de Dios apareció. No se refiere a la proclamación del mensaje del evangelio. La gracia de Dios apareció en la persona de Jesucristo. Pero el evangelio, el mensaje del evangelio es un mensaje que debe de ser proclamado porque es el único mensaje que salva. Romanos capítulo 1 dice que ese mensaje trata acerca de su hijo que era del linaje de David. El contenido del evangelio es lo que pasó cuando la gracia de Dios apareció. ¿Ven el punto? Mira lo que dice Romanos 1. Vaya conmigo ahí a Romanos 1. Pablo, siervo, capítulo 1, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Versículo 3, es el mensaje que dice acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne y fue declarado hijo de Dios con un acto de poder conforme al espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven el punto aquí? El contenido de esa proclamación, de esa buena noticia, de ese mensaje, es que la gracia de Dios apareció. El mensaje del evangelio trata acerca de que la gracia de Dios se manifestó trayendo salvación. Ese es el mensaje del evangelio. Pero ojo, el evangelio es un mensaje que trata acerca de la persona y obra de Cristo. Pero la gracia de la que se refiere aquí, la cual apareció, se refiere a la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pueden ver la diferencia en esto, mis hermanos? La gracia de Dios fue manifestada, apareció. El evento histórico, Dios cumplió su promesa. Ya no habrá más oscuridad para la que andaba en tinieblas. Dios nos ha traído un Salvador y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios envió a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados. Dios cumplió esa promesa en su debido momento. Dios se encarnó, nació de una virgen, vivió y creció sin pecado, obedeció la ley de Dios en nuestro lugar y finalmente dio su vida en la cruz para satisfacer la justicia divina, como también ya lo hemos visto, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mirábamos el concepto de castigo en la mañana. Dios castigó a su Hijo siendo inocente para podernos librar de las consecuencias eternas de nuestro pecado. La gracia de Dios apareció. ¿Quién es el que trae este favor? Nuestro Señor Jesucristo, porque el texto más adelante lo dirá.
Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Esa gracia salvadora se refiere a nuestro Señor Jesucristo, a su primera venida. Así que lo que vemos en la primera parte del versículo 11, que la gracia es una persona, nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que estamos viendo la razón por la cual podemos vivir piadosamente. La razón es porque la gracia de Dios apareció en Cristo, salvándonos. El hecho de que Cristo hizo posible la reconciliación con el Padre a través de su primera venida y morir en la cruz, hace posible que personas de toda índole, hombre, mujer, esclavo o libre, adulto o mayor, podamos vivir piadosamente. Esta es la base para todo lo que dijo anteriormente. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. La gracia de Dios se ha manifestado. Y en segundo lugar, vaya conmigo al texto, vemos que la gracia alcanzó a toda la iglesia sin distinción de clase ni edad. ¿Cuál es otra razón por la cual podemos vivir piadosamente? De acuerdo al argumento que nos da el apóstol Pablo aquí. En primer lugar, porque la gracia es una persona, y ya vimos quién es. Y en segundo lugar, la gracia alcanzó a toda la iglesia sin distinción de clase ni edad. ¿Por qué? Pablo manda a Tito que exhorte a los ancianos, a las ancianas, para que las ancianas exhorten a las jóvenes, que Tito exhorte a los jóvenes y a los esclavos a vivir de tal manera para que la sana doctrina sea adornada. Porque la gracia alcanzó a toda la iglesia sin distinción de clase ni edad. Mire lo que dice el texto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Ya vimos. Segunda parte. Trayendo salvación a todos los hombres. Trayendo salvación a todos los hombres. Esta frase implica que Dios es el autor y quien ejecuta esta obra. Dios es quien hace esto. Y cuando dice aquí, trayendo salvación, la mejor traducción se puede traducir como salvadora de todos los hombres. Pero no es que Dios sea mujer, sino que la gracia que se refiere a Cristo trae salvación. Por eso es que la gracia se refiere a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Esa gracia, en pocas palabras, porque la gracia salvadora que trae salvación a todos los hombres se ha manifestado. Se puede traducir de esa manera este texto. Y aquí el adjetivo salvadora o salvador significa liberador, relativo a traer salvación, y a la salvación específica a la que se refiere en este contexto no es a salvarte de, si tú te sientes triste, ven a Jesús y Él te va a hacer feliz. Si tú tienes problemas económicos, ven a Cristo y Él te va a hacer rico. Tu matrimonio está a punto de colapsar, ven a Cristo y Él te va a restaurar todo. Tienes problemas, ven a Cristo y Él es el genio de la lámpara. No, no se refiere a eso. Se refiere a la liberación de la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Nosotros tenemos una deuda moral con el Creador porque hemos pecado y hemos quebrantado su ley y merecemos la condenación eterna, pero el Hijo, a través de su vida, muerte y resurrección, nos libra de ese destino eterno terrible. A esa salvación se refiere, que Dios nos libra de Dios. Dios nos salva de Dios porque es su ira de la que nos libra, no del diablo. Dios hizo el infierno porque Dios es santo y es justo. Ahora, esta frase también puede ser malinterpretada y quiero explicar primero qué es lo que no significa trayendo salvación a todos los hombres. En primer lugar, la frase a todos los hombres no puede significar para nada y no se refiere a una salvación universal. Pablo no está enseñando aquí una salvación universal. Es decir, que todas las personas serán finalmente salvas. En todo caso, ¿para qué predicamos el evangelio si al final de cuentas Dios se va a compadecer de todos y nadie se va a ir al infierno? El infierno va a estar vacío y el cielo va a estar lleno. Esa es la enseñanza equivocada, ¿no? Un universalismo indiscriminado. Al final de cuentas, Dios es tan buena onda que Él no podría mandar al infierno a nadie. Lo hizo
pero nomás de adorno. Al final de cuentas no va a mandar al infierno a nadie. Esto no es así. No se refiere a una salvación universal. Por otro lado, tampoco se refiere, ojo, tampoco se refiere que la salvación sea eficaz para todas las personas. No se refiere a eso. Porque vendrán a la salvación y a la fe, como lo leímos en Efesios 1:6, solo aquellos que Dios ya predestinó desde antes de la fundación del mundo, los escogidos. No es que Cristo derramó su sangre y yo ya hice mi trabajo, dice Jesús, y ahí está para quien la quiera agarrar. Dios es un caballero y no te va a obligar a venir a él. Bueno, esa frase de Dios es un caballero no viene en la Biblia. Lo que dice Juan 6:44 es, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le arrastrare. La gracia, a Dios le importa más ser un salvador que un caballero. Y si Él quiere salvarte, va a vencer tu obstinación por amor, más que ser un caballero. Entonces esa imagen de Dios como un caballero ahí, ándale, te quiero salvar, pero no puedo. No es compatible con la imagen bíblica. Porque Dios desde antes de la fundación del mundo ya determinó en su consejo eterno aquellos por quienes Cristo vendría a morir. Nosotros no sabemos. Esto no anula la predicación del evangelio a todas las personas. Mateo 28:19 nos manda a ser discípulos a todas las naciones. Aunque el evangelio debe proclamarse universalmente, la gracia salvadora de Dios se hace eficaz solo en los escogidos. Por tanto, poco significa que el evangelio no deba de ser predicado y que nosotros andemos buscando. ¿Tú tienes cara de escogido? ¿Tú no? ¿A ti sí te predico, a ti no? No. Todo lo soporto por amor a los escogidos, dijo Pablo. Nuestro deber es orar por todos y predicar el evangelio a todos. Pero Dios salvará a quien Él ya tenga determinado. Nuestro deber es proclamar el evangelio. Ahora, eso es lo que no significa el texto. Lo que sí significa, y el énfasis del argumento del apóstol Pablo aquí, no es eso. El argumento de Pablo es el siguiente. Dios salva a sus escogidos de toda lengua, tribu y nación, como nos dice Apocalipsis 7:9. En Cristo la pared intermedia que separaba a dos pueblos ha sido derribada, según Efesios 2:14-16, en base a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Cristo tiene un solo pueblo. Esa pared ha sido derribada. Ya no hay esclavo ni libre, hombre ni mujer, judío ni gentil, todos somos uno en Cristo. El contexto inmediato confirma esta idea, mis hermanos. Pablo acaba de mencionar distintos grupos dentro de la iglesia. Hombres mayores, mujeres jóvenes, mujeres mayores, personas bajo autoridad, o sea, esclavos. Así que la frase a todos los hombres debe entenderse como una referencia a todo tipo de personas, sin distinción de edad, nacionalidad, condición social o sexo. Ese es el punto aquí. Pablo establece la base para afirmar que todo creyente, sin importar su trasfondo o condición, puede y debe vivir piadosamente. La misma gracia que salva también capacita a la iglesia para manifestar la gloria de Dios mediante una vida santa. Es decir, soy muy viejo para ser piadoso. No es cierto. Soy muy joven, yo no puedo vivir piadoso porque en la juventud hay muchas tentaciones. Todo aquel que ha sido redimido. Soy esclavo y es muy difícil a mí, teniendo un amo tan malo, manifestar la gracia de Dios. Puesto que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todas las personas, a todos los hombres, puedes y debes vivir en conformidad con esta gracia. Ese es el argumento. Cuando dice aquí a todos los hombres, no se refiere que Dios va a salvar a todas las personas, ni que el evangelio, ni que Cristo murió por todos de la misma manera. No, Él murió por sus escogidos, sino que escogidos de toda lengua, tribu, nación o condición social pueden obedecer esto. Así que el texto no está hablando de que Dios va a salvar a todos, sino del alcance salvadora de esta gracia. Pablo no está afirmando que todos serán salvos, sino que la gracia de Dios alcanza a todo tipo de personas sin distinción de edad, clase social, etnia o condición. En ese sentido, la gracia incluye a gente de todo tipo. Güeros, morenos, altos, chaparros, ricos, pobres. Esa es la implicación. Mis amados hermanos, si la gracia salvadora de Dios, manifestada en nuestro Señor Jesucristo, apareció para salvar a toda clase de personas, piensen esto, entonces ninguno de nosotros tiene excusa para vivir contrario a esa gracia. Al contrario,
Debemos depender de ella para vivir piadosamente, tal como Pablo ha venido enseñando a lo largo del capítulo 2 y como lo hemos estado viendo versículo por versículo. Esta verdad también debe de llevarnos a fomentar la unidad con humildad. La misma gracia que nos alcanzó y nos salvó es la que ha reunido en un solo cuerpo a personas de distintos trasfondos, ricos, pobres, judíos y griegos, mexicanos y extranjeros, jóvenes y mayores, empleados y jefes, hombres y mujeres. Nadie queda excluido de la infinita misericordia de Dios manifestada en la vida, muerte y resurrección de su Hijo. Por eso, debemos de examinarnos delante del Señor. ¿Vemos a nuestros hermanos como miembros del mismo cuerpo en Cristo, siendo uno? ¿O menospreciamos a algunos mientras preferimos a otros? La gracia que nos salvó, sin distinción, también nos llama a amarnos y a servirnos sin favoritismos, con amor sacrificial. Y esta es la base para podernos animar a vivir unos a otros piadosamente para que evangelicemos eficientemente. Esta es la base. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Ahora, de los versículos 12 en adelante, nos va a decir la manera en cómo esa gracia se manifiesta. En otras palabras, nos instruye. Esa gracia que nos salvó también nos capacita para vivir de una manera que glorifica a Dios. Y es lo que estaremos viendo en las demás predicaciones si el Señor nos lo permite. Pero quiero que vean conmigo esta base. ¿Qué es lo que hemos visto entonces en este versículo? En el versículo 11. En la razón por la cual podemos vivir piadosamente. En primer lugar, porque la gracia alcanzó a todos sin distinción. La gracia es una persona, nuestro Señor Jesucristo, y la gracia alcanzó a toda la iglesia sin distinción de clase ni edad. ¿Por qué podemos vivir piadosamente? Porque la gracia de Dios apareció en Cristo salvándonos y ahora nos instruye, cómo vivir y nos motiva a esperar su venida siendo un pueblo santo para Él. Lo demás lo veremos en los siguientes versículos. Pero piénselo. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que someterme a mi esposo si usted lo conociera, pastor? ¿Por qué tengo que tratar con respeto y amor a mis hijos si no entienden? ¿Por qué tengo que respetar a mi jefe si es bien grosero? ¿Por qué tengo que dar buen testimonio ante otros que son hostiles hacia mí? ¿Por qué tengo que manifestar ese carácter piadoso de Cristo? Recuerda, porque la gracia de Dios apareció, fue manifestada para salvación a todos los hombres sin distinción de clase, sexo y edad. Tú y yo no somos más importantes para Dios por nuestra posición económica, porque seas más alto, más güerito, más moreno, más pudiente, más pobre, porque seas judío, griego, mexicano o de cualquier otra nacionalidad. No, tenemos el mismo valor, porque nuestro valor no depende de nosotros, pues todos estábamos condenados. Fue por su gracia, porque la gracia de Dios, ese favor inmerecido, fue manifiesto. El que trajo esa gracia fue nuestro Señor Jesucristo a través de su persona y obra, y solo por medio de Él podemos vivir de esta manera. Esa es la base para poder obedecer todo lo que hemos estado viendo. Si tú no estás en Cristo, no puedes glorificar a Dios de esta manera. Debes nacer de nuevo. Necesitas arrepentirte de tus pecados y necesitas confiar solamente en Cristo para salvación. Dejar de confiar en que tú eres bueno, dejar de poner tu confianza en otras cosas y poner tu confianza solo en Cristo, aquel que vino y cumplió la ley en tu lugar, murió y resucitó para que pudieras tener vida eterna. Él es la base para que puedas vivir de esta manera, y esa gracia que nos salva también nos educa y nos enseña cómo vivir, que es lo que estaremos viendo más adelante. Pero piénsalo, sin esta base no podemos cumplir esta encomienda de animarnos unos a otros a vivir piadosamente para que evangelicemos eficientemente. Necesitas esa gracia salvadora. Y si ya estás en Cristo, necesitas inventarte en esta base, porque la gracia de Dios apareció en Cristo salvándonos y ahora nos instruye cómo vivir y nos motiva a esperar su venida siendo un pueblo santo para Él. Esa es la razón por la cual podemos vivir piadosamente. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias porque
podemos animarnos unos a otros a vivir piadosamente, para evangelizar eficientemente. Podemos motivarnos a la piedad en cada grupo de la iglesia, porque no hay distinción en tu gracia por edad, por nacionalidad, por sexo, por posición social o económica. No, es esa gracia redentora, salvadora, que nos hizo libres del pecado y que nos instruye cómo vivir, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, porque por medio de Él hemos sido perdonados y reconciliados contigo y podemos vivir ahora de una manera que te honre y te glorifique. A pesar de que seguimos siendo pecadores y que estamos en un proceso de transformación continua para parecernos más a Cristo, anhelamos vivir de esta manera. Edifica tu iglesia en esta base. Te lo pedimos y te damos gracias en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.